pateé el micrófono, permítanme tantito, hermanos. Meditando en lo que decía nuestro hermano Jorge, es de gran valor expresar lo que el hermano dijo, hermanos, públicamente con nosotros. Y ciertamente, hermanos, a veces nos pasa eso. Yo recuerdo una ocasión cuando estaba en la escuela de predicación en Brown Trail, y todas las mañanas a las 8 de la mañana nuestra primera hora era un devocional, y me tocó a mí presidir. Teníamos que ir preparados, se sorteaba a ver quién daba el devocional, y no se decía a quién, sino simplemente tomábamos un papelito y decía oración, cantos y exhortación, y el papelito que le tocaba a uno, eso era lo que iba a hacer. Y me tocó a mí una ocasión la exhortación, y pues ya iba yo preparado, por eso que todos teníamos que ir preparados. Ya di mi lección, y después un hermano se acercó conmigo y me dijo: hermano, te equivocaste, todo bien, dice, nomás que te equivocaste en un punto, en la cual dijo, no era Pedro, era Pablo, y tú decías Pablo, y era Pedro. Oh, sí, ahí me imagino. Le digo, no dudo, le dije, a veces lo he hecho. Le dije, pero ya que estuviste tan observativo, le dije, ¿y cuáles fueron los puntos que traté en mi sermón? Dijo, no sé, pero solamente me acuerdo de eso, ¿verdad? Es decir, se quedó ahí nada más en mi error. Él se quedó, no es Pablo, es Pedro, no es Pablo. En los 15 minutos se quedó ahí, ¿no? Pero no escuchó el sermón. Nuestra mente es rápida, hermanos. De volada nos puede distraer. No permitamos eso. Recuerde lo que el Señor dice en Eclesiastés 5, hermanos, que cuando fueres a la casa de Jehová, guarda tu pie y acércate más. ¿Para qué? Para oír. Acerquémonos más para oír que para ofrecer el sacrificio de los demás. Así que vamos entonces a despejar nuestra mente, hermanos. Dejemos las cosas en el mundo, que el mundo ruede, y vamos a dedicar nuestra mente al consejo de nuestro Dios. Quiero hacerle una pregunta, y no solamente a ustedes, hermanos, sino también a todos los que lo están escuchando. De hecho, este tema no es específicamente para los que se acaban de convertir. Gracias a nuestro Dios, en este año, hermanos, Dios nos ha bendecido con 2 conversiones, con nuestro hermano Juan Antonio Elizondo, y también con nuestra hermana Alicia Martínez. Es una bendición para nosotros, pero no solamente, no es para ellos este sermón, es para todos nosotros en general, aún también incluido yo principalmente. Y le voy a hacer esta pregunta: ¿qué tan benéfica, qué tan buena ha sido su conversión a Dios? ¿Qué tanto provecho ha obtenido usted en su nueva relación con el Señor? ¿Y qué tanto beneficio, qué tanto bien ha obtenido la iglesia en base a ello? Pongámonos a pensar. No me responda, solamente piense, mi hermano, mi hermana. ¿Qué beneficios se ha obtenido? ¿Qué bien me ha favorecido esta nueva vida en el Señor? ¿Qué tanto se han beneficiado los demás mediante mi conversión a mi Dios? Y es que, hermanos, precisamente uno de los grandes propósitos que nuestro Dios tiene, que nuestro Dios desea lograr al llevarse a cabo nuestra conversión, es precisamente de que nos sea de gran bendición, principalmente para uno y también para todos los demás. Y esto lo vemos bien claramente en Hechos capítulo 18, donde hace un momento nuestro hermano Juan Antonio hacía lectura desde el versículo 24 al 28. Hechos capítulo 18, del versículo del 24 al 28. Dice la escritura así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegó él allá. Fue de gran provecho, fíjese muy bien, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. En el mundo religioso, hermanos, muchos solo se han limitado, lamentablemente, algunos a ser servidos únicamente por la iglesia. A veces uno tiene esa tendencia de acercarse a Dios para ser bendecido por Dios. Y obviamente todo lo hemos hecho, honestamente. Pero también, hermanos, ¿qué tanto estamos nosotros dispuestos por servir a nuestro Dios? ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos por hacer algo por la obra de nuestro Dios? En el mundo religioso eso se ve muy comúnmente, y no solamente en un mundo religioso, sino que lamentablemente también a veces pasa en muchos cristianos, que por su falta de madurez espiritual, hermanos, a veces se han limitado solamente a ser servidos por la iglesia. Pero no hemos entendido que es más bienaventurado que dar que recibir. Sin embargo, es parte de nuestro progreso, es parte de nuestro desarrollo y crecimiento. Por eso es importante que nosotros entendamos, hermanos, que nuestra conversión debe de ser de gran provecho, principalmente para nosotros, pero también para todos los demás, porque esto es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Precisamente en esta escritura, en donde vemos en relación a este hombre llamado Apolos, que en el griego, hermanos, es Apolumi. Esta palabra se proviene de lo que es Apolonia, que significa de alguna manera lo que es al sol, pero literalmente implica lo que es estar perdido también. Por eso de este nombre de Polos se refiere a la diosa o a una deidad del sol. Este hombre, hermanos, dice que era judío realmente, pero cuando dice natural de Alejandría, es más allá de Egipto, o en Egipto, en aquella parte de Egipto. Y cuando dice natural es porque nació en Alejandría, pero era de descendencia judía. Es como muchos de nosotros, o nuestros hijos, que algunos nacen aquí, pero son de sangre azul, nada, ¿verdad? Sangre azteca o sangre mexicana, que ciertamente a veces le decimos a nuestros nietos: sí, tú eres americano, pero por tu cuerpo corre sangre que mexicana, ¿ok? Entonces genéticamente de alguna manera son mexicanos. Así este hombre que era judío, Apolos, pero nació en Alejandría. Dice que era un varón elocuente, lo que indica, hermanos, que es precisamente que disertaba muy bien. Sabía él armonizar bien los pensamientos. Sabía él bien coordinar, hermanos, las ideas en una forma lógica y razonable. Poderoso implica una persona que es audaz, una persona que es sumamente capaz, porque la misma palabra, hermanos, dunato, implica lo que es poderoso, la persona que es capaz. Realmente, hermanos, este personaje llamado Apolos era un hombre sobresaliente sobre muchos. Pero precisamente, déjeme decirle que si nosotros deseamos de alguna manera alcanzar la dicha de la gloria eterna, hermanos,
Tenemos que empezar a ser de gran bendición, de gran provecho para la obra de nuestro Dios a partir de este momento. Es decir, hermanos, ciertamente la dicha de la gloria será algo incomparable allá en la eternidad. Será algo bellísimo, hermoso, que no tendrá ninguna comparación con los placeres de este mundo. Pero ese gozo, esa alegría inicia, hermanos, ¿saben dónde? Aquí precisamente. Aquí precisamente. Me recuerdo uno de los cánticos de los coros, cuando dice uno: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero dice el salmista: yo me alegré con los que me decían, ven, vamos a la casa de Jehová, vamos. ¿Con qué actitud usted viene a la casa de Dios? ¿Con tristeza? ¿Desganado? ¿Triste? Eso lo va a reflejar usted en su rostro. ¿Forzado? Como los niños que a veces no quieren estar aquí, están con un rostro así, enojados. A veces los adultos estamos también así. Nuestro Señor bien nos podría decir, hermanos, porque ha decaído tu semblante, como lo dijo a Caín. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Por eso debemos tener esa actitud de gozo y de alegría, hermanos, ante la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el gozo principia aquí, hermanos, en este momento, en este lugar. Pero precisamente, ¿cómo podemos lograr, hermanos, que nuestra conversión sea de gran provecho para uno mismo y para la obra de nuestro Dios o para la iglesia? Este hombre, una vez que se convirtió, hermanos, la conversión de Apolos vino a ser, dice, de gran provecho. La palabra provecho, hermanos, en el griego es zumbalo, que significa de gran ayuda. Es decir, de una enorme asistencia, como la asistencia de un médico. Dígame usted una cosa: la recuperación de un enfermo, hermanos, ¿depende solamente de un médico? No, también depende ¿de qué? De los asistentes, de los enfermeros, que hasta para eso se tiene que estudiar muy bien, ¿a poco no? Y más aquí en Estados Unidos. No cualquiera pasa esos tipos de materias, porque hay que saber inyectar, no solamente hay que tirar la aguja. Algunos lo hacen, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Pero hay que saber inyectar, hay que saber recetar, hay que saber cuidar, dar todos los cuidados a un enfermo para su pronta recuperación. Eso es lo que indica una asistencia de gran ayuda, que viene a ser de gran provecho. ¿Sabe lo primero que tenemos que hacer, hermanos? Es tener o ser de un espíritu muy fervoroso para nuestro Dios. Ahí mismo en Hechos capítulo 18, versículo 24 y 25, dice: entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu, ¿qué, hermanos? Fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era de un espíritu fervoroso. Es decir, hermanos, que debemos de esforzarnos todos nosotros por tener un espíritu fuertemente celoso y devoto, con un gran deseo para poder servir a nuestro Dios, como el celo que usted imparte en su casa por tener su casa limpia. ¿O no es de los que nos gusta tener nuestra casa limpia? Nos esforzamos por tener un lugar limpio, sano. O en su celo por su trabajo, que le gusta su trabajo y le gusta hacerlo con precisión. ¿Por qué? Porque no le gusta que le anden regañando, no le gusta que le anden
disciplinando, no le gusta que le anden llamando la atención y usted se esfuerza por hacer bien su trabajo. Lo que indica celo es igual a diligencia, hermanos. Ser diligente. Y el ser diligente, celoso, hermanos, eso lo hace a que sea de un espíritu fervoroso, ardiente en lo que usted hace, apasionado. ¿Se acuerda lo que nuestro Señor Jesucristo le decía a una de las iglesias de Asia Menor, hermanos, si no me equivoco, en la Odisea? Cuando dice que ojalá que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío, es decir, de un carácter temple. Tener templanza es como el acero, hermanos, que usted lo puede doblar, pero ¿sabe qué? No se quiebra, ¿ok? Lo puede retorcer, pero no se quiebra. Eso es lo que indica templanza, firmeza. Ojalá fueses, dices, frío o caliente. Que sea de un espíritu fervoroso, ardiente, apasionado. Así debe de ser nuestro espíritu. De hecho, la misma palabra ferviente, que en el hebreo es seo, con Z, seo, hermanos, manifiesta eso. Del celo, del fervor, del ardor, del sumo interés por las cosas que a uno le gustan, que a uno le atrae. De un sentimiento sumamente celoso y interesado, como lo era el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vaya conmigo rápido, allá en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo del 35. Marcos 1, del versículo del 35 al 38. Marcos 1, del versículo del 35 al 38. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dirían como las 6, 5 y media, que todavía no amanece, ¿verdad? En esta fecha, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Para qué se fue a un lugar que estaba deshabitado? Para orar, dice ahí, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron: Señor, todos te buscan. Y él les dijo: vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto, le dice, para esto he venido. El Señor, hermanos, antes de salir a predicar, antes de empezar la obra de nuestro Dios, Él se preparaba desde muy temprano, se levantaba desde muy temprano y oraba a nuestro Dios, encomendaba su causa a la obra de nuestro Dios. Llegados el tiempo, nuestro Señor Jesucristo siempre supo cuál era su misión en este mundo: servir a su Padre Celestial. Por ejemplo, nosotros, hermanos, sabemos que el día del Señor es el domingo. ¿Qué hacer el domingo? ¿Qué hacer el sábado? Como algunos piensan de que no van a trabajar el sábado, se desvelan viendo la televisión. Nos desvelamos, ¿para qué? ¿Para qué decimos que se desvelan? Nos desvelamos. Como mañana es domingo. No, duérmase temprano, prepárese con tiempo, arregle su ropita, vamos a bañarnos un día antes. Cosas así, para que el siguiente día no tenga menos tareas que hacer, pueda arreglarse pronto y estar aquí listo para servir a nuestro Dios. El Señor lo hacía, hermanos, eso denotaba un espíritu ferviente. Y gracias precisamente al espíritu fervoroso que tenía Apolos, su conversión a nuestro Dios, hermanos, vino a ser de gran bendición, tanto como para él, hermanos, como para la iglesia, como lo vemos allá en Hechos capítulo 18 y en el versículo 35, como lo estamos viendo. Vamos otra vez a la escritura, Hechos 18, versículo 25, perdón. Dice que había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero en el versículo 27 dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Gracias precisamente a ese espíritu fervoroso.
Efervescencia, hermanos, que se debía en gran parte al estímulo que produce la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa por radio internet todos los lunes y los miércoles. Escúchenos, por favor. Si usted no trabaja o si puede escucharnos, si tiene su teléfono inteligente, baje la aplicación de Túnel Radio o vaya a Google y póngale ahí www.unasolafe. Se conecta también ahí y escúchenos por radio internet todos los lunes y los miércoles a las 12 de mediodía. De hecho, el miércoles me está ayudando el hermano Antonio. Estamos haciendo más fluido y estamos hablando en cuanto al camino de la apostasía. Un tema muy importante para escuchar la palabra de nuestro Dios. Motivaciones espirituales, porque la palabra de Dios motiva, porque la palabra de Dios alienta. Alienta, hermano, en el sentido de que te da aliento. Es como cuando usted agarra un globo todo desinflado. Está doblado, está caído, pero usted lo toma y le empieza a echar aire. ¿Qué pasa con el globo? Se infla, revive, ¿ok? Ese es el hálito de Dios. Viene por medio de la palabra suya, nos alienta, nos da fortaleza. Este hombre, hermanos, era precisamente poderoso en las Escrituras, y es por eso que era ferviente en espíritu. Y es por eso que andaba predicando, hermanos, aunque lo que decía ahí hasta el bautismo de Juan, él conocía solamente hasta ahí. Su predicación era limitada, pero eso no impedía que él no fuera ferviente, dado a la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice Filipenses capítulo 2? Mire, vaya conmigo. Filipenses capítulo 2 y en el versículo 13, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. Mire qué hermoso, hermano. Mire qué bello. Este hombre era de un espíritu fervoroso, sumamente, altamente interesado en las cosas de Dios. Y no solamente tenía un real interés en las cosas de Dios, sino también en servir a nuestro Dios. Era Dios quien estaba operando en su corazón. Era Dios quien estaba operando en su vida, en su mente. Si él estaba ahí predicando, hermanos, era porque Dios lo había puesto ahí, como quien me puso a mí aquí. Fue Dios. Como quien lo trajo a usted aquí en esta mañana. ¿Quién fue? Fue Dios. Motivado, alentado, impulsado por nuestro Dios. Que usted esté escuchando este mensaje. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Es por eso que la honra y la gloria siempre debe de ser para nuestro Dios y no para nosotros. Este hombre, hermano, realmente sentía el poder de Dios. Por eso, si nosotros deseamos que nuestra conversión sea de gran provecho, entonces debemos de esforzarnos por tener un espíritu fervoroso. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Vaya conmigo en Romanos capítulo 12 y versículo 11. Romanos 12, versículo 11. Gozaos en la esperanza. Versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, fíjese muy bien, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Ya basta, mis hermanos, de la pereza. La pereza física, hermanos, no nos ayuda en nada. Así tampoco la pereza espiritual. Si usted deja de ir a trabajar, escúcheme bien, mi hermana, mi hermano, si usted deja de ir a trabajar, ¿le van a pagar? Por supuesto que no. Si usted trabaja todo el día o todos los días es porque espera ser recompensado. Si usted se esfuerza en las cosas materiales, ¿por qué no esforzarnos en las cosas espirituales? Y esto no es para nadie en el especial, hermano.
para todos nosotros. Es solamente un ejemplo. Pero dice Pablo, en lo que requiere diligencia. ¿Qué significa eso? En lo que se requiere diligencia, en lo que requiere atención, en lo que requiere esmero, en lo que requiere solicitud, prontitud. No seamos perezosos, todo lo contrario. Seamos de un espíritu fervoroso. Ciertamente el hecho de ser muy ferviente, hermanos, es muy bueno. Pero también debemos de tener sumamente mucho cuidado con este sentimiento del fervor. Lamentablemente muchas personas se dejan llevar precisamente por su fervor. Se dejan llevar, hermanos, por su pasión, por su celo. Y a veces eso, hermanos, hace que nos desviemos del consejo de nuestro Dios. Por eso, si nuestra efervescencia no es controlada, no es orientada o guiada por nuestro Dios, podemos desviarnos del consejo de nuestro Dios. ¿Sabe usted lo que le pasó a Caín? Cuando él le ofreció a nuestro Dios lo mejor de la tierra. ¿Agradó Caín a nuestro Dios? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él confió más en su pensamiento, confió más en su opinión, y no trajo lo que Dios les había pedido, un cordero, y él trajo lo mejor de la tierra. Su opinión lo desvió del pensamiento de Dios. ¿Qué le pasó al rey David? Cuando él quiso traer, hermanos, el arca de la casa de nuestro Dios. Yo quiero traer el arca. ¿Era buena su intención? Era buena su intención. Y quiso traerla, hermanos, de la casa de Obed. No me acuerdo el otro nombre, pero de la casa de Obed, traerla a la casa de Jehová, hermanos. Pero él la quiso traer precisamente con un carro jalado por bestias. ¿Y qué pasó? Cuando los animales tropezaron, el arca se iba a caer. Usa tocó el arca y en ese momento ¡fum!, fue fulminado por la ira de Dios. Murió. Y todo ese gozo, toda esa alegría que traían porque traían el arca a la casa de Jehová, se transformó en tristeza, en luto, en llanto, en dolor. La intención del rey era buena, era buena. La intención de Usa era buena, era buena. Pero no se estaba haciendo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y es por eso que vemos allá en Primera de Crónicas, en el capítulo 15, de cómo es que David consultó a Dios cómo se debían de hacer las cosas, y lo hizo tal y como Dios lo mandó, y no hubo ninguna tragedia, ninguna desgracia. ¿Qué le pasó al apóstol Pedro, hermanos? También. ¿Acaso él no era de un espíritu fervoroso? Que cuando él quiso aconsejar a nuestro Señor Jesucristo diciéndole: Señor, no vayas a Jerusalén, no permitas que eso te pase. ¿Qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cómo se habrá sentido Pedro cuando el Señor le dijo Satanás? Los sentimientos de Pedro eran buenos. Eran buenos. Él no quería que su maestro muriera. Él amaba a su maestro, amaba a su amigo, pero su consejo no era bueno. Se estaba dejando llevar por los sentimientos, sin darse cuenta que sus propios sentimientos lo estaban poniendo en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y es por eso que el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Ciertamente, hermanos, para que nuestra conversión sea de gran provecho en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos, ciertamente debemos de ser un espíritu fervoroso, pero debemos de tener mucho cuidado. Es por eso que también debemos de ser de un espíritu humilde ante la presencia de Dios. Miren, ahí mismo en Hechos capítulo 18, versículo 28, este hombre, Apolos, ciertamente, hermanos, era un hombre sumamente elocuente, sabio en su hablar. Tal vez su dialecto, hermanos, era de catedrático, universitario, qué sé yo. Yo a veces oigo palabras que me van. ¿Qué habrá querido decir con esa palabra? ¿Y qué es lo que hago? Vamos al diccionario a ver qué significa esta palabra. Y ya una vez que usted la
la conoce y sabe lo que significa, ya aprendió algo más. ¿Ok? Enriquezca su lenguaje. Un dialecto, supuestamente tengo entendido que son idiomas que van quedando en el olvido, como el dialecto maya, el dialecto náhuatl, algo así, ¿no? De nuestros antepasados o de allá de México, ¿no? Son lenguas que se van acabando. Y un idioma, obviamente, ya se habla de un idioma general. ¿Okay? Este hombre por eso era elocuente, muy sabio en las cuestiones seculares, muy sabio en las cuestiones del mundo, muy sabio en las cuestiones tal vez políticas o sociales. Pero también dice, hermanos, que era poderoso en las escrituras. Pero lamentablemente, hermanos, su disertación, su predicación era defectuosa. Era defectuosa. Porque dice Lucas, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Qué me van a enseñar ustedes, simples y sencillos e ignorantes judíos? Yo vengo de la catedral de Alejandría, donde es la cuna o donde es el origen de toda la sabiduría. Yo fui instruido por otros hombres muy sabios, Aristóteles y demás. ¿Qué me van a enseñar ustedes a mí? Yo soy poderoso en las escrituras. ¿Tuvo esa actitud Apolos? ¿Se sintió orgulloso? Hermanos, cuando hablamos de humildad, estamos hablando de una total disposición a la voluntad de nuestro Dios. Y para eso, precisamente, hay que hacer a un lado nuestra voluntad. Hay que hacer a un lado nuestra sabiduría. Hay que hacer a un lado nuestras creencias. Hay que hacer a un lado nuestra ideología misma. Y así ponernos en las manos de nuestro Dios. Voluntad y sabiduría, hermanos, que muchas veces viene a ser, me refiero a voluntad y sabiduría del mundo, secular, ¿ok? Esa sabiduría, hermanos, viene a ser a veces un terrible estorbo para los que desean servir a nuestro Dios. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, en este mundo, hágase ignorante.